Buenas tardes. Vamos a retomar nuestras temáticas y nos vamos a concentrar ya hoy en la página 650, que es la visión sofiánica. Entonces, en esta página, precisamente 650, a partir del apartado 1, se menciona de manera muy resumida precisamente cuál es el propósito que Florensky quiere llevar a cabo, y es comprender de un modo objetivo y metafísico el aspecto santo de la creación. Entonces, en esta visión sofiánica, o sea, en esta visión basada en la sabiduría, precisamente lo que Florensky va a buscar es una comprensión objetiva y metafísica del aspecto santo de la creación. Entonces, lo que se busca es trascender, digamos, las meras observaciones naturalistas que reducen la creación a un conjunto material, y Florensky va a buscar más bien profundizar o llegar al fondo de esta creación hasta captar de un modo objetivo y metafísico su aspecto santo. Por ello, en la 651, donde está el 1.1 a partir del segundo renglón, dice el texto: el carácter creado del mundo no es un hecho deducible para la razón. O sea, aquí hay algo importante. El carácter creado del mundo no lo podemos deducir a partir de la simple razón. No podríamos llegar a la realidad de la creación tratando de deducirlo dentro de nuestra propia razón. O sea, no sería una consecuencia lógica, o no se podría llegar ahí en el sentido real de la creación a partir precisamente de un razonamiento. Y dice, al contrario, precisamente la apertura ascética a la realidad del ser supone para la subjetividad la renuncia a su pretensión de ser la constructora absoluta del mundo real. Entonces, el primer paso para la visión sofiánica es la autorrenuncia, que sería precisamente el aspecto ascético de la razón. O sea, el renunciar a suponer que es la razón misma la constructora del mundo. O sea que la razón es la que impondría finalmente la realidad del mundo. ¿En base a qué? En base a sus propias argumentaciones o en base a sus propias construcciones. Entonces, de esta manera, lo que en realidad va a rescatar Pavel Florensky es algo que también va a desarrollar su amigo Sergei Bulgakov, y es contemplar la creación como un objeto de fe. O sea, la creación no es un producto de la razón, y por lo tanto no podemos acceder a su aspecto santo, a su realidad creada, o a su aspecto en tanto creación, precisamente a través de la razón, sino que esta visión sofiánica que nos lleva a la autorrenuncia nos hace darnos cuenta que cuando nosotros estamos hablando de la creación, nos estamos refiriendo precisamente a un objeto de fe. O sea, se requiere la fe para contemplar este aspecto de la creación, y es, digamos, como el primer paso que va a llevar a cabo la visión sofiánica. Y dice el texto, que de hecho esta cita es de Sergei Bulgakov. Dice, el mundo es creado por Dios. Ante todo, aquello que hay de insondable en el universo, con toda su inmensidad, su ser no pertenece al propio mundo, le es dado. Entonces, aquí lo que vemos es que la inmensidad del universo, la inmensidad del mundo creado, es algo que le ha sido dado, no es algo inherente al mismo universo. Dice, y el mismo murmullo irreprimible se eleva en el corazón del hombre. Tú no tienes en ti mismo la raíz de tu ser, tú eres creado. Entonces, aquí uno de los primeros aspectos que en efecto se destacan es que la creación solo puede ser realmente contemplada, ¿no?, en su profundidad, solo como objeto de fe. Comprender, digamos, los aspectos profundos que de hecho la configuran, por ejemplo, su inmensidad, o su riqueza, su inabarcabilidad. Esto es algo que solo a partir de la fe lo podremos captar. Dice, he aquí la intuición última de la conciencia religiosa y el axioma inicial de la fe. En lo más profundo de su integridad, el espíritu religioso lo recibe o lo rechaza antes de toda reflexión, de toda filosofía. Entonces, lo que vemos es que
la visión sofiánica como autorrenuncia que nos lleva a contemplar la creación finalmente como un objeto de fe, nos lleva a darnos cuenta que entonces esto es previo a la reflexión. Y por lo tanto, se trata de algo previo a la razón. La realidad que nos rodea, en general la creación, no es un producto de nuestra razón. Por ello es que no podemos captar su verdadera integridad a partir de nuestros propios razonamientos, sino que tenemos que renunciar a nuestra pretensión subjetiva de ser los constructores de la realidad a partir precisamente de nuestra capacidad racional. Lo cual significa, en último término, y eso es algo que va a sostener Florensky, es que para captar realmente esta dimensión creada del mundo, en tanto objeto de fe, se requiere una percepción religiosa del mundo. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, el racionalismo en realidad no agota de ninguna manera la realidad de todo lo creado. ¿Por qué? Porque la reflexión, en este caso que se lleva posteriormente, es, digamos, un añadido a esta realidad creada. De hecho, podríamos decir que la creación es incluso previa al hombre que habita en la creación y por lo tanto a esta misma razón del hombre. En la 652, en la nota 77, hay las siguientes observaciones que son muy importantes. Dice, una vez más subrayamos que esta consideración de la creación es propia del pensamiento teológico espiritual oriental. Y dice, en este caso, Florensky, el hombre oriental, bueno, es una cita de un autor, Tiak, el hombre oriental sabe que el mundo es de Dios. No es, por tanto, racionalmente aferrable. El conocimiento racional de las cosas no es ni mucho menos falso, pero es solo superficial, no tiene profundidad. Los conceptos lógicos no son falsos, pero pasan de largo ante lo esencial, o sea, son solo conceptos auxiliares. Entonces, nuestra razón únicamente elabora conceptos auxiliares para poder irnos involucrando o relacionando con esta realidad creada. Por lo tanto, entonces, la razón no crea la realidad. Más bien utiliza los instrumentos que están a su disposición, los conceptos, por ejemplo, para poder involucrarse o relacionarse por medio de esta creación. Y dice dos renglones abajo, cuando hablamos de la relación de Dios con el mundo, hemos de trascender siempre de nuevo nuestros conceptos, elevarnos siempre sobre nuestro pensamiento. Solo a partir de la fe, solo a partir del dogma, encontramos un acceso al misterio divino del mundo. Pero el dogma habla de Dios, no como la causa, sino como el creador del mundo. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esta relación directa a la creación, en tanto objeto de fe, como algo previo a la reflexión, en realidad nos elevamos por encima del mundo, hasta captar finalmente la realidad esencial de la creación, que es el creador del mundo. Porque hay un hecho para el objeto de la fe. La creación no existe por sí misma, ha sido creada. Y por lo tanto, en último término, en esta autorrenuncia subjetiva de nuestra propia capacidad racional, elevar nuestra propia pretensión de la creación al creador. Lo cual en efecto involucra o implica más bien una elevación del espíritu. ¿Por qué? Porque esto finalmente solo se puede dar a partir de una visión religiosa, que es, digamos, como una de las claras tendencias que al menos se manejan en la perspectiva oriental. Entonces, en la 652, en el apartado 1.1, al iniciar dice, todo el desarrollo de la reflexión de Florensky nos ha mostrado el carácter antinómico para la razón de las verdades de la fe. Y dice Florensky, el objeto único e integral de la percepción religiosa se descompone en el dominio de la razón en elementos múltiples, según diversos planos, en fragmentos de la cosa santa, y no hay gracia en ellos. O sea, aquí lo que vemos es que la razón lo que hace es una labor de descomposición. ¿Qué descompone? ¿Qué es, digamos, lo que termina descomponiendo la razón? La realidad integral o unitaria de la creación. ¿La idea?
la idea. O sea, nosotros fragmentamos la realidad creada en conceptos y por lo tanto la dividimos en multiplicidades, o sea, en ideas. ¿Por qué? Porque a partir de la razón nosotros podemos tener una idea acerca de algo, pero no solo una. Por ejemplo, yo podría tener la idea de una flor como un objeto bello, como una cosa natural, o bien incluso la idea de la flor como un adorno, como una cuestión estética, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente voy finalmente a quedarme en esta realidad integral, sino que la razón multiplica, la razón divide la integridad de la creación y por eso se queda con fragmentos, ¿no? Con aspectos divididos. Por eso lo que tenemos que ver es que si la razón divide, multiplica, ¿no? Digamos, dentro de esta creación aparece la razón y la razón es una multiplicación, o sea, fragmenta la realidad integral de lo creado, necesitamos algo especial, el don de la gracia del conocimiento de la fe. En pocas palabras, la auténtica ciencia, el don de ciencia. ¿Para qué? Para poder superar precisamente la multiplicidad que forma parte de la propia razón. O sea, la multiplicidad racional nos lleva a concebir diversas ideas y estas ideas se traducen en conceptos. Estos conceptos son fragmentos. Fragmentos múltiples para poder entrar en acceso en una determinada realidad. Entonces, estos fragmentos se irán expresando cada vez de manera más atinada a través de conceptos que sean más correspondientes con las ideas captadas. Por eso la razón necesita discurrir, o sea, por eso la razón es siempre discursiva. Eso es discurrir. Discurrir es poner en marcha un camino para ir captando cada vez más aspectos múltiples, ¿no? Irse como captando, por así decirlo, la realidad que les da. Por decirlo así, la creación es íntegra, pero la razón no la puede captar así. La puede captar en diversos fragmentos, a la manera de un rompecabezas. Entonces, la razón va captando, ¿no?, fragmentos y los va a tratar de ir recomponiendo, integrando a una visión racional. Y finalmente esta visión racional se va a transformar en un discurso. En síntesis, toda razón humana es discursiva. Y es discursiva porque lo único que ahí captamos es el discurrir propio de la actividad racional. O sea, el recorrido que la razón ha llevado a cabo. Y este recorrido, precisamente, se manifiesta a través del discurso elaborado. Y el ejemplo más claro de esto es la filosofía. Porque la filosofía va elaborando un desarrollo de múltiples conceptos que pretenden dirigirse a múltiples aspectos de una misma realidad. El caso más notorio es la fenomenología, como una, digamos, presentación más reciente, mucho más contemporánea de esta situación de la razón. Para la fenomenología, el fenómeno posee múltiples posibilidades de aproximación. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que la razón piensa de la cosa, sino más bien lo que la cosa sugiere a la razón, según sus modos de donación. Ahora, esta es a la vez la grandeza de la fenomenología, pero también su miseria. ¿Por qué? Porque termina siempre derramada en una multiplicidad inagotable. Esto es lo que Florensky precisamente considera que podemos superar, y yo me alío con Florensky. ¿En qué sentido? En que necesitamos el don de la gracia del conocimiento propio de la fe. O sea, para poder superar, digamos, estos fragmentos que constituyen el discurrir racional y por lo tanto el aspecto discursivo de la razón, este discurrir racional o discursivo en el que vamos, ¿no?, tratando de configurar los aspectos que podemos ir captando, lo que dice ahora Florensky es que necesitamos la gracia del conocimiento propio de la fe. ¿En qué consiste esta gracia, digamos, del conocimiento propio de la fe? En elevarse de la multiplicidad
para alcanzar la visión unitaria. O sea, finalmente, la integración de la realidad misma. Y esto solo es algo que se puede lograr a partir de la gracia. Y en este caso, a partir de este don del conocimiento propio de la fe. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este discurrir racional o discursivo, ya no necesitamos quedarnos nosotros atorados en la multiplicidad fragmentaria de nuestro discurrir racional. O sea, se trata de que la realidad ya no aparezca fragmentada, sino que aparezca unitaria, integral, viva, que es de hecho la manera en la que el Creador contempla su creación, como una unidad total, como una unidad plena, y ya no resquebrajada en múltiples aspectos que intentamos nosotros de alguna manera ir en este sentido desarrollando. En otras palabras, lo que busca Florensky es recordarnos que el discurrir racional y discursivo, claro, es cierto, sí, pertenece a la razón, pero no es lo único, porque de hecho la elevación del discurrir racional consiste precisamente en la contemplación. Pero la contemplación es una gracia, es el conocimiento de la fe. ¿Qué significa esto? Que cuando se recibe el don del conocimiento de la fe, ya no vemos cosas meramente aisladas o fragmentadas, sino que empezamos a percibir la unidad de todo lo creado. Empezamos a ver las cosas de una manera integral y conjunta, plena, es decir, total. Ya no hay separación. Entonces, la razón, en este sentido, cede el paso a la fe. Ya no se opone a la fe, que es también lo que en algún momento nosotros habíamos comentado. Por ello, para llegar a la auténtica contemplación de la fe, o sea, a la visión integral de la realidad, o sea, la visión sofiánica, es importante comenzar por la autorrenuncia. ¿Por qué? Porque si yo me aferro a que mi razón es la constructora de la realidad, siempre voy a quedar inmerso en los fragmentos conceptuales que mi propio discurrir racional me va aportando. De hecho, aunque parezca paradójico, la contemplación, el conocimiento de la fe, no es más que la simpleza de la inteligencia. Captamos las cosas en su simpleza creada, en su sencillez creada, y por lo tanto en su belleza. Ya no vemos un espejo roto en 1000 fragmentos. Vemos una imagen concretizada en un esplendor extraordinario. Entonces, la contemplación como el conocimiento de la fe es la sencillez intelectual. Ya es haber superado o haber precisamente trascendido la multiplicación racional de nuestra propia elaboración conceptual. De hecho, el propio Florensky lo menciona en la 653, en el segundo párrafo, a partir del tercer renglón, ¿no? Se trata de una contemplación de la unidad integral del mundo, desde la unidad sobrelógica de la Trinidad. Entonces, lo que vemos es, pasamos de la multiplicación a la sencillez intelectual, a la unidad simple, de la creación total. Por decirlo así, ya no estamos inmersos en la obsesión del detalle, en las cosas particulares que la razón trata de apresar, sino que ahora ya no vemos la cantidad de hojitas, insectitos, basuritas de un bosque. Captamos, percibimos el bosque de manera plena, de manera realmente espiritual. Este es, digamos, el paso justamente a la contemplación. Dice abajo, contemplar el mundo en su integridad y en su vida unitaria, descubriendo la unidad profunda de todos sus aspectos y manifestaciones, el misterio de la vida del mundo, no es algo que sea accesible a la lógica formal. ¿Qué significa? Que no es una cuestión conceptual. Ahí no se llega a través de ideas, se llega a través de una experiencia. ¿Qué experiencia? La experiencia espiritual. Solo así. Y por eso en la experiencia espiritual la lógica pierde toda validez. No hay palabra, no hay concepto
para expresar lo que uno está viviendo en ese momento en particular. No hay manera de poder llevarlo. ¿Por qué? Porque llevarlo nuevamente al discurrir racional sería llevar esta unidad nuevamente a la división, multiplicarlo. Y entonces se pierde, vamos a decirlo así, esta experiencia viva en la cual, o a la cual estamos llamados nosotros a involucrarnos. Curiosamente, el conocimiento de la fe, esta sencillez intelectual, consiste en que la razón ya se queda en segundo lugar. Ya no nos perturba con su afán de posesión. Hay una especie de vacío racional. O sea, las ideas ya no muerden, ya no atacan. La razón está en paz. Ya no trata de usurpar, por así decirlo, el lugar que corresponde a la contemplación. Ya no. Asimismo recibe plenamente la unidad que en este sentido le es dado también contemplar de manera total. Entonces, esta sencillez intelectual que nos lleva a la contemplación viva del misterio del mundo en su unidad es una experiencia religiosa. De hecho, si nosotros realmente hacemos oración, necesariamente tenemos que llegar al conocimiento de la fe. Porque en la oración la razón aprende a irse callando hasta que no me perturbe. Llega un momento en el que en verdad la contemplación consiste en la anulación del discurrir racional. Ya no hay como afán de encontrar algo, ¿no? De hacer un concepto, elaborar una teoría, elaborar una idea. Más bien la razón se convierte en una pura transparencia, en una pura receptividad pasiva. Recibe todo lo que le es dado, sin ningún problema. O sea, ya no interfiere. Ya no quiere acomodar las cosas a su modo. O sea, según la multiplicación. O sea, según la fragmentación. ¿De acuerdo? Esta es una experiencia. Es una experiencia espiritual. Dice, solo puede hacerlo quien, penetrando en la diversidad lógica de los aspectos del mundo, descubre los nexos íntimos de todo en la vida de Dios. Esto es lo profundo. Esta unidad no es más que los nexos íntimos de la vida de Dios. Tratemos de poner un ejemplo muy sencillo. En nuestra vida ordinaria, que también está sometida a la fragmentación ordinaria, de repente se pueden suscitar situaciones sumamente complicadas y complejas para nuestro vivir ordinario. Vienen preocupaciones, vienen problemas, vienen dificultades, vienen altibajos, enfermedades, qué sé yo, quiebras, rupturas emocionales, depresiones. Pero todo esto en realidad no es más que un aspecto de las cosas. Porque si nosotros profundizamos en la realidad misma de la vida y captamos, nos abrimos al recibimiento de los nexos íntimos de la vida de Dios, en nuestro propio interior, en nuestro corazón, hay una certeza. Dios está de por medio, solo Dios basta. De hecho, esta es la profunda intuición de Santa Teresa de Jesús. Me atrevo a decir, y bueno, tienen derecho a discutirlo, pero estoy convencido de que toda la espiritualidad de Santa Teresa y el corazón palpitante de la espiritualidad carmelitana radica en esto: solo Dios basta. Todo lo demás no es más que un aspecto secundario de los nexos íntimos de la vida en Dios. Dios lo es todo, solo Dios basta. Este es el núcleo espiritual, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús. Y de hecho, de la renovación profunda del Carmelo. De tal manera que entonces, por ejemplo, nosotros vemos esto, cómo se confirma en las palabras que le dio Jesús a Santa Faustina y con ella a todos nosotros. Tú solo di, Jesús, en ti confío. Esa es la unidad, esa es la simpleza de la fe. La simpleza de la fe significa no quedar atrapado en las diversidades múltiples de la vida y sus dificultades. Ok, ¿está ocurriendo esto? Sí, Jesús, en ti confío, solo Dios basta. Pero esto no es una idea, es una vivencia. De hecho, es un gesto, ¿no?
Es un gesto de aceptación hacia estos nexos íntimos de la vida de Dios, que yo no puedo comprender, pero sí puedo aceptar. ¿Cómo los voy a aceptar? Con la gracia. O sea, con la fe. Entonces, por eso decíamos que es el conocimiento propio ¿de qué? De la fe. La fe no lo comprende todo, lo acepta todo. Esa es la realidad de la fe. La fe hay muchas cosas que no comprende. De hecho, la mayoría no las comprende, pero las acepta. Y las acepta basada en una certeza radical. Solo Dios basta. Y hay otra certeza más radical todavía. Dios es bueno. A pesar de la multiplicidad que yo vea, a pesar de las complicaciones, ¿no?, que yo asumo, a pesar de la fragmentación conceptual y el discurrir inacabable de mi propia racionalidad, de mi propia razón, solo Dios basta. Entonces, aquí es donde yo les doy un consejo para poder alcanzar esta experiencia espiritual. Y es muy sencillo. Y lo vamos a retomar de San Pablo de la Cruz. Un simple acto de voluntad. San Pablo dice, realiza un simple acto de voluntad sin grandes esfuerzos, ni de cabeza ni de pecho. Fíjense, este es como el gran consejo del gran San Pablo de la Cruz, ¿no?, el fundador de los pasionistas. ¿Qué significa un simple gesto de la voluntad? Decir en mi voluntad, quiero y acepto. Sin grandes esfuerzos ni de cabeza. O sea, a ver, pero me voy a hacer una idea, me voy a convencer de que sí, entonces empiezo a discurrir, ¿no? Empiezo a elaborar teorías, justificaciones, nada. Ni tampoco de pecho. O sea, nada de forzar tus propias emociones. No, estoy atravesando un dolor profundo, pero no, me voy a esforzar en sentirme bien. Me voy a contrariar, nada. Porque eso no es humano. No estamos llamados a negar nuestra realidad humana. Estamos llamados a llevarla a su fondo último. De la vida de Dios solo pueden vivirse a través de la fe. Y ya, entiéndanlo, la fe es sencilla. La fe no es complicada. La fe consiste en este sentido en dejar de lado todas las complicaciones de mi razón fragmentada. Esa es la fe. Por eso la fe es un acto vivo y es un acto de sencillez. No entiendo, pero acepto. Con esa sencillez. Por eso les decía, la fe no es para titanes, la fe es para niños. ¿Por qué? Porque significa que nosotros ya trascendimos la multiplicación que impone nuestra propia razón en su propio discurrir racional. Cuando la gente empieza a decir, bueno, ok, sí creo, pero entonces, ¿qué va a pasar con esto y qué va a pasar con aquello? Ya dejó la fe. Y otra vez regresa a la complicación. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la contemplación anula la complicación. Y anula la complicación tanto intelectual como emocional. Esa es la profunda vivencia de la fe. Por eso entendemos cómo el Señor, la primera vez que se aparece resucitado a sus discípulos, lo primero que les dice es, la paz esté con ustedes. No les dijo la alegría, el gozo, la paz. Entonces, aquí es donde encontramos finalmente el fundamento profundo de la fe, la paz del corazón. Si no hay paz en el corazón, no se puede vivir la fe. ¿Por qué? Porque estamos descentrados, descorazonados. Tal vez ya no se usa mucho hoy esta palabra, pero antes se decía que alguien estaba descorazonado y era de significar que estaba triste, que estaba como deprimido. Claro, ¿por qué? Porque ya no está viviendo en su centro más íntimo, que es el corazón. Se subió a la cabeza y entonces se deja arrastrar por los caprichos de su discurrir racional. Híjole, y si pasa esto, no, entonces va a pasar aquello, van a ganar, van a hacer y van a matar y no sé qué, y el mundo se va a acabar y se va a acabar el agua y se van de hocico y luego están llorando. ¿Y es la verdad? O se dejan ir por la afectividad, ¿no? Entonces empiezan a sentir emociones, es que me siento mal, me siento muy mal y se empiezan a ahogar en esa afectividad.
Y después ya me siento peor, se me baja la presión, me voy a desmayar, no sé qué tengo, me siento mal. ¿Por qué? Porque ya no está centrado, está descentrado. O se bajó a la afectividad, ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada en el estómago? O se subió a la cabeza. Pero ninguna de las dos es el centro de la vida. El centro de la vida, en ese sentido, precisamente lo constituye el corazón. Por eso, lo que realmente anula la complicación es la fe. Es lo único que anula la complicación. Y para vivir la fe, lo único que se necesita es llevar a cabo un éxtasis. Ahora, el éxtasis no significa así un estado afectivamente raro o ver no sé qué cosas. El éxtasis no es más que la coherencia de nuestra propia existencia. Y ya se los expliqué una vez. Existir viene de éxtasis. Y éxtasis significa salir de ti, salir de sí mismo. Eso es existir. Entonces, la fe nos lleva a un verdadero éxtasis. O sea, a una salida. No quedo atrapado en mis propios pensamientos. Me salgo de mí para caer finalmente en la sencillez intelectual, o sea, en la contemplación. O sea, en pocas palabras, ¿en quién? En Dios. Lo mismo. Tengo movimientos afectivos fuertes. No me quedo atrapado. Me salgo de mí. Por ejemplo, a través de lo que ya habíamos insistido, la invocación. Señor, me siento mal, ayúdame. Me salgo, no me quedo con este malestar. Ahora, es muy importante entender algo de la vida espiritual. No se trata de arrastrar a Jesús a mi pasión. Mira qué mal me siento y ven a sentir conmigo. No, se trata de salirme de mí. Y entonces irme a su pasión, no a la mía. Por ejemplo, es muy fácil decir, es que cómo sufro, cómo la estoy pasando mal. Dios mío, date cuenta, o sea, vente a mi pasión. Pero si realmente nos saliéramos de nosotros y nos cuestionáramos lo siguiente, ¿y cuánto Él no sufrió y mucho más que yo? ¿Por qué no mejor me salgo de mí? Y esta es también una parte central de nuestra propia labor ascética, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que, en efecto, para alcanzar este auténtico éxtasis, y que tiene que ver con la noción precisamente de la creación, solamente lo podemos obtener como un hecho de la experiencia espiritual. Y por lo tanto, como una revelación. No es algo a lo que vamos a poder llegar nosotros de manera natural, de manera enteramente humana, sino que conforma finalmente también un hecho concreto de nuestra experiencia espiritual. Por eso, al iniciar el último párrafo, en el tercer renglón, dice el texto: esta contemplación buscará, por tanto, la idea espiritual en el fondo de las cosas, en una unidad sintética en la que culmina la síntesis de la intuición discursiva. Se trata, pues, de una experiencia espiritual y no de una deducción racional. Esta experiencia, dice Florensky, cuando es llevada a cabo, no es solamente un hecho, no es solamente intuitiva, es también discursiva, porque el ser de esta experiencia es percibido como un acto creador de la verdad trinitaria misma. O sea, ahora ya no discurrimos a partir de nuestros propios razonamientos, sino que ahora discurrimos a partir del logos vivo. O sea, el modo de pensar según Dios. Y ya no el modo de pensar según los hombres. Por eso, ahora nos podemos dar cuenta entonces que la razón no es algo cerrado en sí mismo. La razón tiene una facultad más alta en sí misma. ¿Cuál es? Esa es la que precisamente nos va a hablar ahora Florensky. Porque hemos llegado a concebir que la razón es algo cerrado en sí mismo, ¿no? Como una facultad que es completa por sí. Y va a decir en ese sentido Florensky, no, la razón tiene también su propia facultad más alta, su cumbre. ¿Cuál es la cumbre de la razón? La memoria. Entonces, para poder acceder, digamos, a la verdadera cumbre de la razón, es importante que nosotros dirijamos ahora nuestra atención a la memoria. Esto, por ejemplo, funciona de una manera extraordinaria en la vida espiritual.
San Bernardo le llamaba memoria Dei. ¿Qué es la memoria Dei? Es el recuerdo de la intervención concreta de Dios en mi vida pasada. Esa es la memoria Dei. El recuerdo de la intervención concreta de Dios en mi vida pasada. ¿Y qué me lleva a confirmar? Si Dios salió en mi ayuda antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Si Él es fiel. Esta memoria Dei, la facultad más alta de la razón, y de hecho, para decirlo de una vez, es lo que permitió a Abraham siquiera llevar a cabo o pretender llevar a cabo el sacrificio de su propio hijo Isaac. Si Abraham lo hubiera hecho solo en la razón y en su fragmentación conceptual, ¿hubiera resultado ser algo monstruoso o no? Sí, pero lo hace desde la memoria y la razón es muy sencilla, para que vean cómo la fe es simple. La contemplación es la simpleza de las cosas, no su complicación. Cuando el Señor le pide que sacrifique a Isaac, Abraham va muy contento. ¿Por qué? Porque de hecho lo imposible es que fuera padre. En su memoria, desde su facultad más alta, Abraham recuerda algo importante. El Señor ya ha hecho un milagro. Y eso basta. Si el Señor me quita este hijo y ya me dio uno de manera imposible, ¿no podrá darme otro? Además, Él me prometió que me iba a dar una descendencia incontable, mayor que las estrellas del cielo, que las arenas del mar. ¿Se dan cuenta entonces por qué Abraham no duda? Podemos decir, ¿desde dónde obra Abraham? Desde la memoria. Porque Dios ya nos ha dado elementos suficientes para mantenernos fieles a Él. O sea, para mantenernos en la fe. Jamás nos pide, ahora entendemos por qué el Señor, o dice el Señor, que a nadie tienta por encima de sus fuerzas. Porque ha dado elementos para vencer esta tentación. Una, si el Señor ha salido en mi ayuda tantas veces y de manera tan inmerecida, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Si ya lo mostró una vez, ¿por qué no lo va a mostrar siempre? ¿Sí se dan cuenta o no? Lo mismo pasa con Abraham. No es su razón que dice, pero ¿cómo es mi único hijo? Y si él muere, entonces empiezo a discurrir. Entonces, si ya no tengo hijos, pues ya no es posible tener una descendencia, entonces mejor me voy. No, él va. Él va porque en su memoria hay una seguridad. Dios ya ha actuado. Esta es la facultad más alta de la razón, la memoria. Porque en la memoria está el registro vivo de las intervenciones divinas. Tú ponte a pensar simplemente literalmente, en el transcurso de tu vida. Y hay infinidad de manifestaciones de Dios. La más grande es que hasta este momento sigas vivo. Sin merecerlo. Que hayas sido una persona creada a su imagen y semejanza. ¿Te ha dado enfermedades? Sí, pero ¿de cuántas no te ha quitado? ¿Te ha dado sufrimiento? Sí, pero ¿cuántos no te ha evitado? Hay gente que sufre muchísimo más que tú. Y contigo ha mostrado esta bondad. A ti te ha conservado o te ha permitido conservar la integridad de tu cuerpo. A otros, ¿no? Otros ya perdieron, ya sea por accidente o nacimiento, una pierna, una mano, la vista, el oído, la propia facultad cerebral. Tú no. Simple y sencillamente tan fácil que sería atragantarse al comer algo y ahogarte. Y no te ha ocurrido. No te ha pasado. En pocas palabras, si realmente retornamos a la memoria, empezaremos a darnos cuenta finalmente en qué consiste el verdadero proceso de conocimiento. Entonces, la memoria no es un registro ni un archivo de cosas pasadas. La memoria es un proceso de conocimiento. ¿Cómo le vas a decir esto a una madre que pierde su único hijo? En la memoria le fue dado. O sea, la memoria le fue dado. No es consuelo. Y a ella, no, lo que pasa es que no es consuelo porque no se vive desde aquí. Se quiere vivir desde aquí.
Entonces aquí no hay explicación, aquí sí hay comprensión. Por eso les decía, el que realmente vive de la fe no necesita comprenderlo todo, le basta comprender muy poco. De hecho, solo una cosa: Dios existe y es bueno. Ya, todo lo demás no importa. Lo que importa es, digamos, dónde está realmente nuestro auténtico fundamento. Ese es el error cuando nosotros a veces queremos convencer a una persona de la realidad cristiana a partir de la razón. Ejemplo: ¿cómo me quieres decir que Dios es bueno si mis hijos acaban de ser asesinados a balazos en la esquina? No, pero mira, es que Dios es bueno, te ha creado. Es inútil, porque esta persona solo lo está dirigiendo a partir de la ¿qué? De la razón, no de la fe. Y dentro de la razón no hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque lo único que va a haber es un discurrir racional. Más bien, lo que hay que proponer no es llevarlo al ámbito de la razón, sino promover en esta persona la auténtica experiencia de la fe. ¿Y cómo se va a promover la auténtica experiencia de la fe a menos de que nosotros la tengamos? Por eso el Señor decía, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si ustedes quieren convencer a alguien de la autenticidad del cristianismo a través de meros razonamientos, pierden su tiempo. Porque hay un límite. En cambio, si lo hacemos, por ejemplo, a través de la experiencia viva de la fe, es otra cosa completa. Es decir, a través del testimonio. ¿Cuáles son los resortes que realmente mueven toda nuestra existencia? Entonces, si la memoria es un proceso de conocimiento, ahora lo que entendemos es, en la 655, al iniciar el párrafo, dice, ontológicamente, la memoria es una actividad del alma creadora y espiritual. El alma, les decía, finalmente, ¿no? en esta actividad del alma, en general, del hombre, donde aparece la memoria, no es como un archivero donde yo voy y saco un documento pasado, como una especie de foto. No, la memoria es creadora. ¿En qué sentido? La memoria tiene el don de volver a recrear en un instante los momentos pasados, la recuperación del pasado, que de otra manera estaría perdido ¿qué? Para siempre. La memoria tiene esta capacidad de recrear instantáneamente los sucesos ocurridos y de recrearlos en este sentido con toda su viveza. Tan es así que hay recuerdos que nos pueden resultar sumamente dolorosos o sumamente agradables. Para que veamos que no se trata solo de una actividad psicológica neutra, un recuerdo así. También lleva su respectiva carga afectiva. Y al revés, te sientes muy bien, acuérdate que en algún momento va a pasar, porque también de sentirte muy bien, has terminado sintiéndote muy ¿qué? Muy mal. Entonces, no te dejes llevar por sorpresas innecesarias. Mantente finalmente ordenado, en vigilancia. Porque si no, ya me siento muy bien, se me olvida todo y cuando me vuelvo a sentir mal, me siento fracasado. Me siento finalmente como derrotado, ¿no? Porque volví a incurrir otra vez en lo que yo me quería zafar. No, es parte de nuestra dinámica. De hecho, se trata de que a través de la memoria nosotros siempre podamos ir con los pies en suelo firme. El recuerdo, en este sentido, no tiene solo un impacto psicológico, tiene un impacto espiritual. Porque el recuerdo es aquello que nos va a permitir, en este sentido, tener certezas claras de lo que Dios está obrando. Por eso el Señor le reclama al pueblo de Israel en el desierto cuántos milagros y prodigios ha obrado en su favor y parece que este pueblo no se acuerda. O sea, el pueblo de Israel perdió la ¿qué? La memoria y por eso se extravía. Porque parece... 400 años. Se extravía, o sea, no hay memoria.
Como si Dios en verdad no hubiera hecho absolutamente qué. Y el recuerdo fundamental de la memoria para nosotros como hombres es muy sencillo. Nacimos. El simple hecho de haber nacido es una promesa de Dios sobre nosotros. Que un ser humano nazca es porque el Padre dice, este es mi hijo y no lo voy a abandonar. Nunca. Pase lo que quede. Pero se nos olvidó. Se nos olvidó que nacimos. Se nos olvidó que fuimos niños. Se nos han olvidado los buenos momentos. Se nos han olvidado los malos momentos. O sea, tenemos una especie de agujero en la memoria. Todo se va, ¿no? Como que se va. En este sentido, por eso, por ejemplo, cuando el Señor se dirige al pueblo de Israel y le dice, Shema, escucha, es también un sinónimo de recuerda, acuérdate, el Señor es tu Dios. Acuérdate, recuerda. Aplica este proceso de conocimiento que en efecto posee una auténtica dimensión ¿qué? Espiritual. No hay una sola persona cuya memoria no pueda evocar nuevamente alguna intervención de Dios en sus vidas. No hay una sola. Porque Dios a todos se ha manifestado. A todos. De una o de otra manera. Y a veces sin saberlo. Sin que tú te hayas dado cuenta. Pero ahí está. El primer efecto fundamental de la memoria, y por eso tenía que ver con la relación profunda de la creación, es, el primer recuerdo fundamental de la memoria es, yo fui creado. Y por lo tanto, si yo fui creado, dependo de mi creador, no de mí. ¿Quién entonces se va a encargar de mí? Él. ¿Quién va a responder de mí? ¿Quién me va a auxiliar? Él. ¿Quién me va a corregir? Él. ¿Quién me va a dirigir? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Quién me va a salvar? Es Él. Este es el fundamento principal de la memoria. Yo fui creado. Esta es la base. Cuando esto se olvida, todo se pone patas para arriba. Y entonces ya empieza a procurar, sí, es que yo hice esto, yo hice lo otro, me esforcé, me curé, hice ejercicio, ¿no? Hice tal cosa, voy a hacer tal cosa, pero se nos ha olvidado el fundamento principal de la memoria. Yo fui creado. Y eso es un dato de la memoria, en esta memoria espiritual. Dice ahí el texto, dice Florensky, ¿qué representa pues la memoria como actividad del alma? La memoria es una actividad del pensamiento. Más aún, es la única actividad creadora inherente al pensamiento, porque la fantasía, como ya se sabe, no es más que una forma de memoria, y la previsión del futuro no es tampoco otra cosa que la memoria. Y sí, cuando nosotros queremos prevenirnos por algo futuro, utilizamos elementos que la memoria nos aporta, ¿o no? De algo pasado. Oye, si me ha pasado esto, entonces a lo mejor hay que hacerlo. Y la que nos ayuda realmente es la memoria. Entonces, la memoria es el centro vital del pensamiento. La memoria es precisamente lo que permite al pensamiento su propio discurrir racional. Porque la memoria no es más que el recordatorio fundamental de que todo lo hemos recibido. Nada es propio. Todo ha sido dado. No hay absolutamente nada propio, ni siquiera el lenguaje. Nosotros no aprendimos a hablar, nos enseñaron. Y nos enseñaron muchísimas personas, no solo los papás. Desde el señor que te vio chiquito por ahí en el parque y dijo, ¡ay, qué bonito, qué cachetón! Esta era una forma de enseñanza. Y efectiva, y no lo volviste a ver, pero colaboró en tu propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya nacemos con memoria, porque a nivel espiritual la memoria conserva una certeza honda. Yo no soy Dios, es mi creador, que es lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? El creador como una auténtica visión religiosa. Y esto es algo que toda memoria conserva. El primer recuerdo de la memoria es, fui creado.
Ese es el recuerdo más profundo de la memoria. Yo no soy nada. ¿Dónde empecé? No me acuerdo. Ninguno de nosotros se acuerda dónde empezó. Es más, cuando intentamos llegar a nuestro propio origen, incluso terrenal, tenemos problemas. ¿Cuál es nuestro primer recuerdo? Recordamos como segmentos o fragmentos, ¿no? Me acuerdo que era muy niño, como entre sueños, como borroso, pero no puedo llegar al recuerdo profundo de mi origen. Y la razón es muy simple, porque yo no soy mi propio origen. Si yo pudiera llegar al centro mismo de mi propio origen, entonces significaría que yo mismo soy Dios, ¿no? Puedo llegar a mi propio inicio de creación, y esto no es posible. Por eso la memoria, en este sentido, tiene un límite como actividad intelectual. Y dice a continuación, su función es definida como la creación espiritual por excelencia. Es la que produce los símbolos. Dice Florensky, la memoria es la actividad de la asimilación intelectual, es decir, que consiste en restablecer de una manera creativa, a partir de las representaciones, lo que se revela la experiencia mística en la eternidad. Dicho de otro modo, la memoria crea en el tiempo los símbolos de la eternidad. ¿Por qué? Porque los contenidos fundamentales de la memoria son invisibles. La memoria recrea a partir de lo invisible. Y por ello es que adquiere precisamente su carácter espiritual. Recibe algo de lo que le ha sido dado. Y sobre ello lo que va a buscar la memoria es, en este sentido, restablecer. Hoy nuestra cultura lo que busca es anular la memoria. Que no haya un verdadero ejercicio de la memoria. Que la memoria se pierda. Yo nada más te voy a poner dos ejemplos muy sencillos. El primero, el uso de las tecnologías. La mayoría de nosotros ya porta un teléfono móvil, un teléfono celular. Si nosotros revisáramos la lista de contactos, en promedio tendríamos entre 50 y 100, pero no nos sabemos más de 3 números. Ya no. Si se nos pierde el teléfono, se nos acabó el mundo. Hasta ahí quedamos. ¿Por qué? Porque nuestra memoria ya está como atrofiada. Todo finalmente, al parecer, lo buscamos ya procesado. O sea, ya hay como una tendencia clara a atrofiar la memoria, a no recibirlo, ¿no? Por eso ya no hay como esta ejercitación. Y en el segundo, también justo se busca la anulación de la memoria para concentrarnos en el único momento presente. Y por lo tanto, fomentar la ingratitud que hoy impera. Tú no te acuerdes de lo que te ha sido dado. Tú concéntrate en lo que tienes que obtener. Y por eso nos volvemos finalmente despreciadores de todos los demás. Se me olvidó que incluso para hablar participó en este proceso sumamente complejo un montón de gente que la mayoría ni siquiera volví a ver. Pero ahora la gente no me importa. Ahora la desprecio. Se me olvidó que ellos me ayudaron a ir conformándome como lo que soy, como persona, aunque fuera una sola vez. El que sonrió al bebé, el que ayudó al niño, nunca supe su nombre, nunca supe cómo se llamaba, pero formó parte de mi crecimiento y de mi desarrollo integral. Pero como no tengo memoria, como tal parece que quiero anular la memoria, ahora digo orgullosamente que no, que yo soy autónomo, que me debo a mí, que yo me esforcé, que yo hice, que yo deshice y yo. Y se me olvidó. Se me olvidó que lo primero que le debo a la gente es gratitud. Porque ellos estaban antes que yo. Hay mucha gente que nos precedió y de alguna manera nos preparó el terreno, ¿o no? E incluso nos recibió, bien o mal. Y ahora no. Ahora, como no tengo memoria, pues no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie, Si yo lo he hecho solo, como si el hecho, por ejemplo, de venir a una clase no involucrara que hay otras personas que participan, que hay otras personas que disponen el espacio, otros que construyeron este espacio, otros que le enseñaron a trabajar a los que construyeron este espacio, otros que bla, 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 bla. Somos uno. Un cuerpo. Se me olvidó que esta lata no apareció así. Hay un montón de gente detrás de una simple lata. Pero mi memoria no. No, estoy solo, yo soy solo. Solo yo.
Por eso es que en efecto, cuando se descubre el proceso de conocimiento que conduce a la memoria y que es una memoria espiritual, no es más que también el acercamiento profundo a la verdad. Y esto solo se hace a través de la memoria. En esta ejercitación precisamente profunda de la memoria. Fíjense lo que dice Florensky en la siguiente cita. La memoria es creación de símbolos. Situados en el pasado, estos símbolos en el plano empírico se llaman recuerdos. O sea, dentro del puro plano empírico fáctico, a esto se le llama un recuerdo. Por ejemplo, me acuerdo cuando me hicieron mi pastel de Mimí, ¿no? Por mi fiesta. En el plano empírico, así lo ocurrido fácticamente es un recuerdo. Dice, relacionados con el presente se llaman imaginación. O sea, la serie de imágenes que la memoria está continuamente aportándome para poder restablecer mi verdadera capacidad racional. Entonces, si se refiere la actividad creativa de la memoria al pasado, se llama recuerdo. Si se refiere al presente, la actividad creativa de la memoria se llama imaginación. Pero si ahora dirigimos la capacidad creativa de la memoria al futuro, se llama previsión. Pero no están separados, dice Florensky, ¿no? Dispuestos en el futuro, se los considera como una previsión y una presciencia. Sin embargo, el pasado, el presente y el futuro, con el fin de dar lugar ahora a los símbolos del místico, han de ser ellos mismos experimentados juntamente, aunque como elementos heterocrónicos, o sea, de tiempos distintos, pero de un golpe, es decir, subespecie eternitatis, según las tres direcciones de la memoria. La actividad del pensamiento expresa la eternidad en la lengua del tiempo. Eso es lo que hace la memoria. La memoria lo que hace es expresa la eternidad en el lenguaje del tiempo. ¿Por qué? Porque la memoria abarca las tres direcciones fundamentales de nuestra orientación: pasado, presente y futuro. Pero el hecho, por ejemplo, de hacer una previsión a futuro en mi memoria, a ver, yo voy a comprarme tal ropa, es porque yo ya tengo elementos del pasado que me permiten hacer esta previsión. Y esta previsión que tiene elementos del pasado también se ajusta en el momento presente, en el ahora en el cual yo hago esta determinada previsión. Entonces, las verdaderas raíces de la memoria están en la eternidad. La memoria es precisamente lo que nos permite a nosotros no perdernos en un caos temporal de desorden total. La memoria reúne los tres tiempos: pasado, presente y futuro, en un ahora de eternidad. Solo la memoria cubre o acoge los tres tiempos en un mismo instante. Solo la memoria, en este sentido, es capaz de realizarlo. Por eso decía Florensky que la memoria habla el lenguaje de la eternidad, o expresa la eternidad, pero en la lengua del tiempo. Dice, el acto de expresión es justamente la memoria. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, es que en efecto, el sujeto, ahí dice a continuación, el sujeto sobretemporal del conocimiento, entrando en comunicación con el objeto igualmente sobretemporal, desarrolla esta comunicación en el tiempo. Y esto es la memoria. Entonces, ¿qué es la memoria? Es una comunicación de eternidad en el tiempo. Eso es memoria. Este es el proceso de conocimiento. Es este proceso de comunicación de la eternidad en el tiempo. Nosotros, al estar en el tiempo, aquí y ahora, necesitamos referencias temporales para poder establecer nuestro curso vital. Necesitamos tener una referencia al pasado, una referencia al presente y una referencia al futuro. Pero si nosotros no tuviéramos memoria, no habría posibilidad de mantener una conexión entre ambos. Y por lo tanto, no tendríamos continuidad de vida. ¿Sí queda claro por qué, no? Porque en la memoria se aúna el pasado, en el presente y alcanzando el futuro. Entonces,
esta verdad de la memoria como proceso de conocimiento no es más que una continuidad. Continuidad. Es una continuidad permanente. Es la eternidad expresándose en el lenguaje del tiempo. Por eso, cuando una persona sufre algún problema de memoria, de inmediato tiene problemas existenciales. Su vida ha sido interrumpida y al parecer se ha roto por completo con esta determinada continuidad. O sea, una continuidad de permanencia. Y esto está dado precisamente en la memoria. Ahora, viene el punto central. Si esto lo hemos comprendido bien, entonces vemos al iniciar el otro párrafo, más o menos a la mitad, que el texto dice, la eternidad, 657, la eternidad no es un tiempo vacío, sino que de un modo concreto es el tiempo de la resurrección. Y esto ya lo habíamos visto hace como 4 clases. Acuérdense que antes de la creación, ¿qué hubo? Recreación. Redención. Antes de la creación, otra vez, ¿qué hubo? Redención. Entonces, nuestra memoria no es más que el tiempo de la resurrección, de la redención. Quiere decir que la memoria no comienza con la creación, comienza con la redención. Y hacia donde nos dirige la memoria es hacia la plenitud de los tiempos, al encuentro final con Jesucristo. Ahora entendemos otro aspecto central de la memoria. Entonces, ¿qué hace posible la esperanza? La memoria. La memoria. ¿Recuerdas la intervención de Dios en tu vida? Por eso tienes esperanza. Claro. Y de fondo, justo en la memoria, es la que hace posible la esperanza porque está sostenida en la resurrección, no simplemente en la creación. Si la memoria comenzara a partir de la creación, se extraviaría, porque no tendría un fin concreto hacia el cual dirigirse. Lo que quiero que entiendan es que la secuencia temporal que nos ha sido revelada es muy diferente a la secuencia temporal pagana o usual. Voy a borrar un poquito nada más para hacerlo a manera de coordenadas. De acuerdo con esto, nosotros veríamos que al menos en el tiempo, seguimos en la visión sofiánica, pero si nosotros seguimos viendo el tiempo en sentido pagano, podríamos ver que básicamente hay 2 opciones. La primera es un tiempo lineal, los 3 puntos de una misma línea, ¿no? Pasado, presente y futuro. Pero es una línea indefinida, inacabable. Hay un pasado tan pasado que no se puede localizar. Y hay un futuro tan futuro que no se puede alcanzar. Estamos, en pocas palabras, suspendidos en el tiempo. Esa es la primera opción, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, pues ya lo pasado, pasado. Eso no tiene sentido. ¿Pero qué? Quiere decir que sigue aferrándose al ideal pagano. Está bien. Ok. Sigue aferrándose al paganismo. Está bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si en esta línea, a mí se ve padre en gris, deberían sacar marcadores grises. Me gustó. El tiempo pagano, bueno, hay un presente y futuro. Después lo que se hizo era, bueno, para que el futuro no se nos vaya tan lejos y el pasado no se nos pierda, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar los puntos extremos. Y entonces vamos a terminar fundando un eterno retorno. Y el tiempo ahora se convierte en una figura circular. No hay ni inicio ni fin, todo es cíclico, repetitivo, ¿no? Y lo podemos ver hasta en las estaciones del año. Primavera, no invierno, primavera, verano, otoño y otra vez empezar. Entonces hablamos del tiempo como de un ciclo. Ya, nos quitamos del gran problema de ver dónde empieza y dónde termina.
En cambio, para la temporalidad cristiana, lo que está en juego es la eternidad, no el mero ciclo del tiempo, ni lineal ni circular, sino que en la temporalidad cristiana lo que está al inicio de todo es la redención. Entonces, tenemos que la eternidad como redención es básicamente el inicio de todo, y en particular de todo lo creado. La eternidad misma como redención. Esta eternidad misma atraviesa finalmente, ¿no?, un centro, un despliegue. Hay un despliegue de tiempo, de pasado, presente y futuro. Pero al final, lo que aparece es la redención. De tal manera que entonces nosotros podríamos decir que en realidad, en la temporalidad cristiana, el tiempo que vivimos no es más que el despliegue de lo que ya había sido dado desde el principio. Alfa y omega. No hay tiempo perdido. Eso es lo que les quiero decir. Aquí sí, ¿no? Aquí el tiempo pasado se fugó. El futuro inalcanzable se perdió. Aquí, pues, un ciclo repetitivo, donde el tiempo es un desgaste innecesario. Aquí el tiempo no está perdido. Porque en realidad, en esta eternidad misma de redención, en efecto hay un despliegue temporal que apunta a la plenitud de lo inicial. No hay tiempo perdido. Quiere decir que entonces el tiempo viene de la eternidad y se dirige a la eternidad. Entonces, ¿en dónde vamos a terminar? En donde empezamos. Pero a través de una plenitud. Y no hay una circularidad. Porque aquí en efecto lo que vemos es que lo que realmente importa desde el principio es el porvenir. Porque desde el inicio, en el pasado, hay un porvenir. Y eso es lo que se espera. Entonces, para el cristiano, lo que en realidad importa en este despliegue es darse cuenta que se trata de un tiempo de espera. Un tiempo de espera que apunta a un porvenir. ¿Dónde se ha concretizado este porvenir? En la creación. Podríamos decir, en este sentido, ¿qué es entonces la creación? El tiempo o el despliegue del porvenir de la redención. Lo que ya había sido designado desde el principio. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, yo soy alfa y omega. Principio y fin. Entonces, el fin no está al final. El fin ya está desde el principio. Y el principio abarca todo, hasta el ¿qué? Final. Entonces, el alfa y la omega no es aquí y aquí. Es aquí. En un mismo. O sea, la Trinidad. Ahí está el alfa y la omega. Este es el labor, digamos, de este despliegue o de este tiempo de espera de un porvenir. Por eso, ahora vemos cómo en la realidad cristiana, en la temporalidad cristiana, el despliegue temporal se ha visto trastornado. Porque lo que importa, lo que va primero, no es el pasado. ¿Qué va primero? El futuro. La cosa comenzó con un futuro que viene en un presente y que nos remite a un ¿qué? Futuro. A un principio futuro. A un principio ya dado. Sé que a lo mejor fue muy precipitado o es más complicado de asimilar, pero bueno, traté más o menos de hacerles como esta referencia en general para que vean en realidad en dónde es que estamos colocados. Por eso es que para Dios no hay tiempo perdido. Nada está perdido.
Cuando escuchamos en el Evangelio, por ejemplo, que ni una sola hoja de un árbol cae si la voluntad del Padre no lo permite, es porque forma parte de este despliegue o tiempo de espera, de este porvenir, que lo tiene finalmente condensado absolutamente todo. Podríamos decir de otra manera, ¿qué es entonces, visto desde esta perspectiva, qué es entonces la creación? Es un momento, solo un momento, para llegar a la resurrección. Eso es la creación. Es solo un momento. Solo un momento. Por eso el Señor insistía, este mundo va a pasar. Este mundo va a pasar. Es un tránsito. No es algo indefinido, ni tampoco es algo aburrido y repetitivo. Por eso ahora lo que nosotros vemos es que en efecto vamos en sentido contrario. O lo que esperamos llegar dentro de este porvenir es lo que ya había sido establecido desde el que. Dicho de otra manera, Dios no olvida lo que hizo. Dios cumple. Hágase y se hizo. Y se va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que entonces Dios también tiene memoria. Claro, claro que sí. Y si las cosas existen es por Él, porque los conserva en su memoria. Bastaría con que Dios no se acordara de algo de alguien para que de inmediato dejara que Se anula. se anularía por completo. Esa es una de las afirmaciones fuertes de Florensky. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que en efecto, en esta eternidad de redención que apunta a la redención final que ya estaba dado en este tiempo de espera o por venir, todo esto es sostenido por la memoria. Pero por la memoria divina. Por eso nada está de más ni de menos. Nada está fuera de la bondad divina. Nada es imprevisto. Todo está finalmente colocado en el plan de sabiduría de Dios. O sea, finalmente ya en la revelación plena del Espíritu Santo. Por eso ahora entendemos cómo se considera al Padre el Creador, al Hijo el Redentor y al Espíritu Santo el Santificador o el Resucitador. ¿Por qué? Porque los tres están en el inicio, y se van a manifestar de manera conjunta los tres como Trinidad, aunque a veces destaque más uno que otro. Pero en realidad es, digamos, la memoria divina la que sostiene el todo lo creado. Por ello, si nosotros vemos en este sentido, en la 658, donde está la cita de Florensky, un poquito abajo de la página, dice el texto: cualquier proceso real discurre en el tiempo y tiene su duración. En el tiempo, cualquier proceso real posee infaliblemente la propia duración. Que sea grande o pequeña no tiene importancia, pero existe infaliblemente. Es el espesor según la cuarta coordenada, según el tiempo. Y un objeto solamente tridimensional, es decir, de duración cero, de espesor nulo respecto al tiempo, es una abstracción y en modo alguno puede ser considerado parte de la realidad. Lo que nos está diciendo en ese sentido Florensky es que los conceptos, por ejemplo, al ser meras abstracciones, no tienen tiempo, porque no tienen espesor. Por eso va a decir Florensky, toda realidad creada tiene espesor. A este espesor nosotros le llamamos duración. Ejemplo concreto. De este espesor, es que está hablando más como en términos matemáticos. Es como un mero concepto, por ejemplo, el concepto manzana. Si yo digo manzana, como que al ser una mera abstracción, queda ahí dada, sin espesor temporal. O sea, sin formar parte de la duración concreta de todo lo creado. Entonces, dice Florensky, todo lo que ha sido creado, en tanto creado, tiene también un mismo proceso de duración.
Que dure más o menos no importa. Lo importante es que forma parte finalmente de este espesor. Y a este espesor es a lo que nosotros llamamos tiempo. Entonces, desde el inicio hasta el fin, a través de esta memoria divina, precisamente lo que se expresa es una duración. La duración de la eternidad en el tiempo. Y ya no como algo fugaz o, vamos a decirlo así, enteramente pasajero. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos esa duración. Necesitamos una permanencia. ¿Para qué necesitamos una permanencia? Para poder finalmente formar parte de este despliegue. De un despliegue donde en último término todo quede conjugado, todo quede en este sentido unificado. Y que es también, digamos, lo que esto significa, que en efecto toda la realidad creada tiene espesor, tiene una duración. Y esta duración es lo que en efecto expresa su misma realidad creada. Por ejemplo, lo que llamamos tiempo de vida. Una mosca no tiene el mismo espesor, por ejemplo, que una tortuga. Hay moscos o moscas que solo duran horas, ¿sí sabían? Nada, se mueven, se reproducen y ¡puf!, caen. Habrá otras especies que duren 80 años, 100 años, 150 años. Habrá árboles que duren miles de años. Un humano tendrá otra duración. ¿Pero por qué? Porque en efecto lo que aquí involucra es darnos cuenta que este espesor temporal está íntimamente vinculado con la densidad de la eternidad. Densidad y espesor. Hay sustancia. Dime, ¿qué define realmente la intensidad de una vivencia? La duración. ¿La duración? No. El amor. Ok. La profundidad. La alegría. La alegría. O sea, pueden ser varios aspectos. Pero lo que realmente define la intensidad de una vivencia es su pequeña participación en esta eternidad inagotable. La memoria. Exactamente. Es esta participación, este brote, por así decirlo, de esta eternidad viva. Entonces, Lo que has dejado. claro, ¿de dónde está proveniendo? Es, por decirlo así, es como un pequeño rayito de luz de la luz inagotable. ¡Ping! Una probadita nada más. Algo mínimo, algo que nos lleva finalmente a recordar que hay algo más grande todavía. Mucho más grande de lo que nosotros ahorita estamos viviendo o podemos alcanzar a vivir. O podríamos incluso llegar a concebir. Entonces, si estamos viendo que esto tiene una duración, la duración es la espesura de la vida temporal. Esa es la duración. La espesura que se va adquiriendo en este despliegue. O sea, que lo creado sí es real. Y esta espesura es la manera en la cual se van creando los nexos íntimos, los vínculos con la eternidad divina. En otras palabras, sí, la creación es algo real. No es algo meramente aparente, no es una ilusión, como por ejemplo el velo de Maya, que sostienen la sabiduría hindú, ¿no? Los Vedanta. No es nada, esto es solamente una apariencia. Dios no engaña a nadie. Su creación no es una apariencia. Su creación es una realidad concreta, tan concreta que tiene densidad. Y tiene una densidad temporal, tiene un espesor de existencia. Las cosas son. Perdón si a lo mejor ahora nos pusimos como más elevados, pero es que no hay otra manera para captar finalmente hacia donde nos está dirigiendo Florensky. Acuérdense que desde el principio dijimos, se trataba de alcanzar esta metafísica, ¿no? O sea, finalmente Dios no hace las cosas a la ligera. Las hace con peso, con espesor, con consistencia. Entonces, ¿qué da la duración? Consistencia. Espesor. O sea, realidad.
Quien, por ejemplo, llegó a captar esta duración de manera bastante fina fue Henri Bergson. Él va a dedicar a uno de sus textos, sobre todo, a hablar de la duración. Y lo que va a decir Bergson es, la duración no es el tiempo. El tiempo no es más que el invento mecánico que los hombres tratan finalmente de controlar en base a sus propios cálculos. Por ejemplo, el reloj. Va a decir Bergson, eso es tiempo. La duración es aquello que escapa a la manipulación contable o numérica de lo que llamamos tiempo. Incluso después va a hablar como de un impulso vital, un elán, ¿no? Que le llamaría de esta manera, o capta, lo intuye. O sea, finalmente las cosas en esta duración se manifiestan con consistencia, con espesor, como una auténtica realidad. O sea, como algo en verdad creado, no efímero. La vida de una persona también tiene densidad, ¿no? Tiene espesor o no. Lo que llamamos experiencias interna y externa va adquiriendo consistencia. Es un poco... ¿Ah? La iglesia también, claro, porque todo lo que está en la tierra está finalmente llamado a este despliegue e irá tomando consistencia, espesor y realidad. Ahí vemos, por ejemplo, que en efecto el Verbo de Dios sí se hizo hombre y nos lo dijeron los evangelios, ¿no? Y Jesús, el niño Jesús, siguió creciendo y madurando y creciendo en altura, en fuerza y en sabiduría. O sea, su realidad humana fue tomando consistencia, espesor, realidad concreta. ¿Por qué? Porque en último término, hacia donde nosotros nos dirigimos en esta duración es a una plenitud. Es un poco, va a sonar extraño, pero es un poco como una gelatina. Pasar de lo líquido a lo sólido. Pero no sólido como una piedra, su plenitud. Y esto involucra un proceso. Esto involucra un determinado, en ese sentido, despliegue. ¿De acuerdo? Esto le va a llevar finalmente a Florensky a hacer algunas apreciaciones acerca de el arte. Entonces va a decir, el verdadero artista no es el que nos logra captar solo un instante aislado de la realidad. Por ejemplo, como lo puede hacer una fotografía. Por eso se habla de instantáneas. No es porque salgan al momento, es porque únicamente congelan un determinado ¿qué? Instante. Dice, el verdadero artista no es el que se quedó atrapado en el instante, sino el que logra captar esta visión unitaria en toda su integridad. Para Florensky queda claro que entonces el único auténtico artista sería el elaborador de los iconos. Cosa que el arte occidental pierde. ¿Por qué? Porque el arte occidental se concentra demasiado en el detalle, o en el rostro, o en el color, a veces ya solo en el apellido, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién lo pintó? Ah, ya, con eso es bueno, ¿no? Pues no. Involucraría un desafío más. Por eso en la 660, más o menos a la mitad, dice el texto, la Sofía es precisamente la imagen, desde la cuarta dimensión, de la integridad de la creación en su desarrollo temporal. Fíjense, la integridad de la creación en su desarrollo temporal. La integridad. Hay este despliegue. ¿Dios hizo las cosas imperfectas? No, las hizo íntegras desde el principio. Pero las cosas, justamente por ser finitas, por ser criaturas, necesitan tiempo para desarrollarse, ¿o no? Sí, necesitan tiempo para poder llevar a cabo este despliegue, ¿o no? Sí, necesitan finalmente llevar a cabo un tiempo de espera. Por eso, la verdadera temporalidad cristiana en esta plenitud, en esta visión, no es más que la temporalidad viva de la fe, de la esperanza y de la caridad. De todos los tiempos. Entonces, no son sentimientos. Por eso yo a veces creo que hemos hecho abusos en el lenguaje, pero la fe, la esperanza y la caridad no son solo virtudes, son fundamentos de nuestra propia realidad humana. No solo es una virtud. Si por virtud estamos entendiendo algo así como algo moralmente destacado o una regla, ¿no? Ética para seguir, sino que más bien configuran nuestra propia realidad humana de fondo.
Y dice, una visión que permite relacionar la multiplicidad de los tiempos, de las generaciones y de los espacios entre sí, refiriéndolos a la vida de una única y multiforme creación integral. Vean cómo lo dice Florensky. Dice, la idea viva de la criatura total es la iglesia anunciada, o la sabiduría divina en la criatura. Esta divina imagen primigenia, forma de todo el ser creado, lleva a cumplimiento la serie de imágenes descritas, imágenes que surgen con el despuntar de aquellas más generales y al mismo tiempo más plenas, más concretas y ricas de contenido. En la pintura de iconos, esta gran criatura, esta eterna pureza imperecedera, esta integridad y castidad de la primera imagen del mundo divino, que se expresa completamente en el corazón del mundo, es la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente en la Madre de Dios está contenida esta plenitud de despliegue e integración. María ha sido elegida desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Esta es la temporalidad cristiana. Desde toda la eternidad y porque va junta, es una conjunción, y para toda la eternidad. Y en efecto, la que encarna de manera perfecta esta plenitud es la Madre de Dios. La Madre de Dios que soporta la duración de este despliegue, aunque involucre sufrimiento, pero siempre con el corazón radiante por la resurrección que está próxima a venir. ¿Sí? Pues, ¿por qué? ¿Cómo lo encajó aquí? Sí, o sea, decir que, bueno, por ejemplo, en el caso de María es la criatura donde en efecto se puede captar, él dice en un icono, ¿no? Esta criatura que conserva esta plenitud de todos los tiempos. La que ha venido desde todo, o ha sido escogida desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Y por lo tanto, en esta elección, ella encarna la plenitud de todos los tiempos. De tal manera que María, la muy santa Madre de Dios, ha asumido esta redención que lleva a cabo su Hijo a lo largo de todo este despliegue. A pesar de que en este despliegue haya sufrimiento incontable. Entonces, por un lado hay un sufrimiento incontable, pero por otro lado hay una dicha indecible por el momento que está a punto de llegar, la resurrección de todos. Que sería un poco como la atención. ¿Qué pasa, Mar? ¿No quiere decir algo? ¿No? Entonces, por ello lo que va a decir en este sentido es que no podemos perder de vista la finalidad de toda la creación. Esa es la Sofía, esa es la visión sofiánica. La visión sofiánica lo que nos recuerda es la finalidad de todo. ¿Hacia dónde es que nos dirigimos? ¿Hacia dónde es que en efecto nos dirigimos? Y esto aplicado a la creación no es más que el encuentro final con Jesucristo. Este es el fin de todo lo creado. Todo. Nada escapa a este encuentro. Nada ni nadie es capaz de escapar a esta finalidad. Esta es la entelequia. En griego, entelequia es la finalidad de todo. Entonces, lo que vemos es que aquí no hay una finalidad, porque no hay ni siquiera un inicio. Aquí tampoco hay finalidad. Para nosotros sí hay una finalidad. Una finalidad que está colocada desde el principio. Entonces, lo que vemos es la reunión de los dos tiempos. En una imagen concreta en quien se puede contemplar muy bien la temporalidad de toda la creación es en Cristo. Porque en Cristo en la cruz lo que vemos es que Él ha clavado el pasado en su mano y ha extendido la otra. No sé si ¿vieron la película de la Pasión? ¿Vieron que hay un momento donde por la rapidez con lo que lo querían crucificar no estaba hecha la medida? Entonces lo amarran, y esto lo relató Ana Catalina Emmerich, de la muñeca, y le dislocan el hombro para que llegue. Este gesto en Jesús nada es gratuito.
Este gesto donde se lo dislocan para alcanzar finalmente a clavar la mano, vean la de la pasión y veanla con detalle, es como si el Señor se estirara hasta lo último. No solamente hasta lo que llamamos futuro, sino precisamente a lo que estaría más allá de lo que nosotros supondríamos un futuro. A todo, abarcarlo absolutamente ¿qué? Todo, en esta tensión, en este despliegue, pero en su centro, en su corazón y que es traspasado. A partir de ahí, estos dos puntos que han sido clavados se van a reunir ahora en un centro primordial que da vida y que por lo tanto da vida eterna. ¿Dónde se ve la densidad, consistencia y espesor, realidad de este acontecimiento? En la sangre y el agua que brota de su pecho. Ahora, lo que impregna la creación entera es la vida eterna. En pocas palabras, toda esta duración, toda la creación, no es más que la preparación, el cumplimiento de la vida eterna. De la vida eterna en la criatura del Señor. O sea, en nosotros. Todo esto ha sido por nosotros. Hagan memoria y van a ver. Todo esto ha sido solo por nosotros. Desde antes. ¿Se acuerdan lo que le decía al profeta el Señor? Desde antes de que yo te formara en el seno de tu vientre, ya te amaba. Eso es lo que la memoria nunca olvida. Hay alguien que me precede y que viene antes de mí y que también está después que de mí. Esta es la vivencia ordinaria de nuestra temporalidad. Tal vez le sonó muy complicado, tratamos de transmitirlo, pero en realidad es sencillo, porque es una experiencia de fe. El que dijimos, ¿no? Que anula precisamente estas anticipaciones. Es a la contemplación de las raíces eternas del universo creado. Esa es la contemplación. Las raíces eternas del universo creado. Que es lo que yo les decía. Desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Contemplar estas raíces eternas del universo creado. En pocas palabras, no se trata de llevar las cuestiones a ámbitos temporales, sino contemplar las raíces eternas del universo creado significa acordarse del creador de todas las cosas. Esa es memoria. Entonces, lo que está diciendo Florensky es el asceta, o sea, el cristiano. Acuérdense ya que para Florensky el asceta es cualquier cristiano, auténtico. No es el monje, no es el religioso, es cualquier cristiano auténtico. El asceta capta las raíces eternas del universo creado. O sea, vive la fe, que lo lleva finalmente a acordarse que antes de esta creación, antes de todo, hay un creador. Y después de todo, hay un creador. Esto es captar las raíces eternas, precisamente, del universo creado. Y por lo tanto es la contemplación del Logos. O sea, la contemplación de Cristo. En Cristo está encarnada la plenitud de todos los tiempos. Ahí precisamente, ¿no?, está dada la concreción fundamental de las raíces eternas del universo creado. Lo dice al iniciar el 2.1. Dice, para el conocimiento, ver lo eterno en las cosas significa, dice Florensky, ver las cosas en su necesidad interna, verlas en su sentido, en la razón de su existencia, percibiendo el valor absoluto de las criaturas. El santo asceta ve la razón de su ser objetivo, o sea, ve su logos. ¿Qué es finalmente este logos? No es contemplar, más bien es darse cuenta del logos que tiende a Dios. Aquí, lo que nos está recordando Florensky es que la sabiduría únicamente se alcanza
cuando tendemos a Dios. Cuando llegamos a las raíces profundas de todo lo creado, que es Dios mismo. El que se atora en la creación no contempla. El que se queda atorado en sí mismo no contempla. El que no se eleva al conocimiento de la fe, que es Dios mismo, no alcanza absolutamente nada. De hecho, no vive. Está muerto. Dice aquí, y lo ve, ¿no? Por ejemplo, en la 665, a partir del segundo renglón. El logos que tiende a Dios, que configura la visión espiritual como búsqueda en el fondo de las cosas, con la ayuda de la teoría superior, de la tendencia de una realidad dada a su entelequia, o sea, a su finalidad desde Dios. En pocas palabras, ¿quién es el que realmente vive la Sofía? El que contempla a Dios en todas las cosas, en su raíz más profunda y en su raíz más honda. Un ejemplo es San Máximo el Confesor, que Florensky conoce bien. Lo cita en la nota 103, más o menos un poquito abajo de la mitad, dice el texto. Para Máximo el Confesor, el logos de las cosas que ha de captar la contemplación natural es al mismo tiempo el sentido espiritual de la escritura, el sentido neumatológico, o sea, espiritual, de las cosas creadas y la dimensión más profunda del mismo espíritu humano. En pocas palabras, es la elevación de nuestro discurrir a la presencia concreta y real de Dios. Y eso solo se puede hacer a través precisamente de lo que dijimos, de la experiencia de fe. Lo vemos en el siguiente párrafo, a partir del segundo renglón, dice: el esfuerzo sofiánico irá más allá, buscará la ontología, desde la experiencia religiosa, del fondo de la realidad que se ha manifestado en el rostro del ser, hasta captar la unidad de todo lo creado en el proyecto y bajo la mirada de Dios. O sea, ¿cómo contemplar entonces la creación como el proyecto de Dios? ¿De qué manera? Bajo su propia mirada. Una mirada de redención. Una mirada de resurrección. Cuando esto se alcanza, el corazón estalla en una alegría incontenible. Porque entonces podremos afirmar que Dios jamás se ha equivocado. Y finalmente podremos reconocer con la memoria que este proyecto de Dios que llamamos creación, en efecto, tiene contenidas cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni razón discurrió, ni lengua pronunció, ni los ángeles saben. Esta es la gran sorpresa que Dios se trae entre manos. Por eso hay creación. ¿Para qué hubo creación? Para sorprender a su criatura y hacerle ver qué bueno es Dios. Como el Salmo, ¿no? Dad gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.